vamos a hablar de registro en el trombón, registro agudo, cómo lo puedes mejorar y cómo lo puedes expandir. Vamos. Hola a todos, mi nombre es Giancar González, soy trombonista y hoy vamos a estar hablando del registro, cómo expandir tu registro, cómo mejorarlo, ¿ok? Hacerlo un poco más sólido. Hoy no vamos a hablar mucho, vamos directo al tutorial. Número 1, respiración. ¿En serio, brother? Están chapeando de abajo lo que están bajando de candela. Ya, yo me encendieron dos. Sí, no, en estéreo. Dos chapeadoras. Número 1. Lo primero que tenemos que entender es la respiración. Cuando digo respiración, me refiero a control de aire. Imaginémonos todos una pila de agua, una llave de agua y una manguera. Un pedazo de manguera. Vamos a ponerlo en la llave. Vas a abrir la llave. El agua, es decir, la presión del agua, va a ser una presión constante, ¿correcto? Va a ser el agua y va a caer el agua normal. Va a ser una presión del mismo diámetro de la manguera. Si tú aprietas la punta de la manguera, automáticamente creas presión en el agua y hace que el agua salga más rápido, ¿correcto? Porque el orificio se cierra. Al cerrarse, crea más presión. Control de aire funciona igual. La presión de aquí la presión es más directa y esa presión es la que te va a dar la posibilidad de tú tocar las notas altas. Generalmente las personas que tienen un registro sólido pueden tocarte desde una nota abajo hasta una nota arriba y regresar, tocar y regresar. Y después de 3-4 horas pueden volver a hacer lo mismo. Eso quiere decir un registro sólido. Entonces, número 1, respiración. Número 2, empieza por lo que ya tú dominas. Supongamos que ustedes puedan tocar un si bemol central. ¿Ok? Ese si bemol. Digamos que de ese si bemol, una octava abajo, que sería el si bemol grave. Ese es una octava, ¿correcto? Si bemol grave, si bemol, si bemol. Eso es una octava. Vamos a suponer que ese es el registro, suponiendo que tú estás empezando a tocar trombón o que ya tú lleves varios meses o varios años. Para tú expandir ese registro de ese si bemol para arriba, lo primero que tienes que empezar a hacer es ver cuán bien tú tocas ese si bemol y después empezar a expandirlo por semitonos. ¿Ok? A eso es lo que me refiero con trabaja con lo que ya tú tienes. Básate en eso y después entonces tú vas expandiendo. Si a ti te sale ese si bemol fuerte y te sale centrado, te sale controlado, eso quiere decir que una tercera más arriba tú puedes llegar. Puede que esa tercera, que en este caso sería el re, sea más pequeña y puede que la falle de vez en cuando. Pero si tú tienes un buen control de aire en el si bemol, eso te puede permitir que tú llegues a un re. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que apuntar a llegar al re, pero no basándote mucho en el re, sino enfocándote en que con la intención con la que tú llegues al re, tú puedes mejorar el do sostenido, el do y el si natural, que están por debajo del re. Tú quieres hacer, pero ese re no te sale. Tienes que pensar cuando estudies en buscar ese re, pero en realidad tú lo que necesitas trabajar es esas otras tres notas, el do sostenido, el do y el si. Cuando tú empieces a buscar el re, esas otras notas van a salir mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, un buen ejercicio para eso, y es una ventaja que tenemos nosotros los trombonistas, es usas la vara y entonces en vez de tocar el si bemol en primera posición, lo usas en quinta. Y de ahí vas glissando desde el si bemol de quinta hasta que llegas a primera. Por ejemplo, ahí estás pasando por las notas que están entre el si bemol y el re, pero lo estás haciendo de una forma más natural, que es utilizando
el glissando de la vara, que es algo que viene con el instrumento de nosotros incluido. Entonces, eso es una buena forma de tú saber cuánta presión tienes que hacer para llegar al re. Es una forma mucho más fácil para ti de tú poder hacer el acercamiento de re antes que tener que cruzar y brincar el salto que hay de si bemol a re. Si tienes un registro mayor que el de una persona, un muchacho que está estudiando, de repente tú eres un músico profesional y quieres expandir, un ejemplo, tú llegas al si bemol pero quieres llegar al re o al fa de más arriba, puedes utilizar el mismo ejercicio, solo que te desplazas, un ejemplo, de sexta. Vamos a suponer este fa o el do, puedes hacer esto. ¿Entiendes? Entonces, así es como funciona. Empieza con lo que ya tú dominas. Número 3, perder el miedo a tocar las notas agudas. Y cuando digo perder el miedo a tocar, me refiero a perder el miedo a fallarlas. Con el registro agudo pasa algo y es, si tú no lo dominas bien, siempre existe cierta desconfianza a la hora de tocar. La razón por lo que eso pasa es porque es un registro donde no se toca frecuentemente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Ese problema lo resolvemos estudiando el registro agudo. Sencillo. Cuando tú haces escala, no te quedes ahí. Síguela hasta la otra octava. El punto es que no te quedes en el registro que es familiar. El registro agudo tiene algo que tú tienes que tocarlo. Si no lo practicas, siempre va a existir duda de tocarlo. Eso es una de las cosas donde nosotros como instrumentistas nos toca tener esa confianza en nosotros mismos y fuerza de decir, tengo que trabajar el registro, tengo que hacerlo. Entonces, acuérdate de eso. El miedo, eso es algo que nada más sientes tú, nadie más lo siente. No sientas que porque tú falles una nota, de repente el mundo se va a acabar o de repente todo el mundo te va a decir, todo el mundo te va a mirar a ti y va a decir, wow, el trombonista falló la nota. Eso no va a pasar. Una vez que tú empiezas a trabajar ese registro, te das cuenta que es algo que se convierte tan normal como el registro central o el registro grave. Y para concluir este video, quiero que tengan en cuenta que todo esto que hemos hablado hoy toma tiempo. Esto no es algo que va a ser ya hoy voy a empezar y la próxima semana ya voy a estar tocando todas esas notas que yo siempre he querido tocar. Eso no funciona así. ¿Ok? Es algo que toma mucho tiempo. No solo tiempo en desarrollar y en expandir tu registro, sino sobre todo tiempo en crear confianza para tú tocar eso. Déjenme saber si estos videos les ayudan en algo y me gustaría verlos practicando alguno de estos consejos. Suban algún videito, es decir, háganse un videito, grábense con el teléfono y me hacen un tag, ya sea en Instagram, en Facebook. Quiero verlos practicando, quiero ser parte del proceso de aprendizaje de ustedes y poderlos ayudar en cualquier cosa que yo pueda, ¿ok? Entonces, los quiero familia, suscríbanse, la campanita, tócala para que te lleguen las notificaciones, ¿ok? Peace, bye.